Hola grandiosas, bienvenidas nuevamente a nuestro canal. Soy Lourdes Moscoso. El día de hoy te voy a compartir una historia de cómo yo vivía mi vida cuando no sabía quién era, cuando no conocía mi identidad, cuando no sabía cuáles eran los derechos y los privilegios que tenía. Mi transformación estos últimos años han sido gigantescas. Yo mismo me sorprendo y lo que yo te estoy contando ahora es porque yo ya soy consciente de la vida que he llevado, de la vida, cómo se siente el día de hoy vivir. Si antes tenía en proyecto hacer esto, pero no lo lograba, es porque tenía miedo, tenía muchos límites, tenía muchos paradigmas, muchas creencias, en los cuales hoy en día a día, los estoy rompiendo. Día a día los estoy liberando, los estoy sanando. Entonces yo comienzo los mundos digitales o el emprendimiento a los 16 años de edad en el año 2015. Mi primer mentor fue mi esposo, Hernán Flores. Cuando uno se mete al mundo del emprendimiento, ahí viene el desarrollo personal, ahí viene el crecimiento espiritual, se habla mucho de la mentalidad al nivel de que crezca tu mente, crece tu negocio. Entonces fue introducida desde el inicio, fue guiado desde el inicio esta de la espiritualidad, pero yo no era consciente de cuán poderosos podrían ser. Cuando yo me junté o cuando yo me casé, yo tenía muchos miedos. Yo no sabía quién era, nunca había salido de fiestas, nunca había tenido amigos, nunca había desobedecido a mis papás. Siempre era una niña de casa, una niña muy obediente, una niña al cual sus padres se sentían muy orgullosos. Pero yo me veía en el espejo y decía, es que yo no soy ella. Yo no soy esta mujer, yo quiero hacer estas cosas, yo también quiero equivocarme, yo también. Y cogí los programas, las paradigmas de la sociedad, de cómo tendría que yo formarme por agradar a los demás, hacía las cosas por agradar a los demás. Decía, mis opiniones cambiaban de acuerdo a qué tipo de persona está hablando. Era muy variable, yo no tenía identidad porque no sabía quién era, no podía sostener una opinión, no me sentía merecedora de nada. En este lapso, pues mi esposo me decía que yo era bonita, y yo no me sentía bonita. Mi esposo me decía qué lindos ojos tenía y yo me avergonzaba cuando me decía esas cosas. O la gente pasaba y me decía qué lindos ojos tienes y yo me avergonzaba de todas esas cosas. Porque para mí eso era debilidad. A mí nunca me enseñaron a valorarme y a verme lo valiosa e importante que yo era. Entonces, cuando yo visitaba lugares, cuando yo iba de paseo por lugares maravillosos en los cuales nos ha permitido viajar a mi esposo y a mí a los viajes, yo decía, no me merezco esto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? Y no disfrutaba de esos lugares. Los veía con rabia, los sentía con rabia, con enojo. Yo decía, estamos gastando dinero por gusto estando aquí. Cuando mi esposo me daba regalos, yo lo único que veía en él era que está gastando dinero, que él está desperdiciando el dinero, que no me merezco un ramo de flores, que no me merezco que me regale un chocolate, no me merezco que me llegaba a un restaurante, no me merecía comprarme ropa cara, no me merecía vestirme bien, porque yo me sentía rara. Me sentía avergonzada de todas esas cosas. Y yo me sentía muy sola. Tenía a mi esposo, tengo a mis papás vivos, tengo a mis hermanos vivos, pero a la hora de la hora yo me sentía sola, como si el mundo no existiera. Me alejaba de las personas. Siempre huía de las personas. Cuando alguien se acerca tanto a mí, yo me asusto que salgo corriendo, me alejo en lo posible. Me alejaba en lo posible para no tener tanta conexión con esas personas. Y cuando mi esposo decía cosas bonitas, yo no lo sentía. Yo me enojaba, yo me sentía triste y decía, ¿pero por qué? Y todos me decían, qué afortunado eres de tener un esposo así. Yo decía, qué de afortunada si vieras cómo se porta. Y siempre estaba viendo lo negativo de la gente.
y de mi esposo lo negativo, solo porque se sale por acá, porque anda por aquí, porque tiene amigos por allá. Y yo no tenía ningún amigo, no tenía ninguna amistades y me sentía celosa. Veía a la otra persona que veía creciendo, que veía generando más ingresos, que tenía un mejor estilo de vida. En vez de alegrarme, yo sentía envidia de esa persona. Yo sentía rabia de esa persona, diciendo por qué él está avanzando más rápido que yo, si yo estoy mucho tiempo en este camino. Yo me esforzaba todos los días, competía todos los días con mi esposo, de quién podría generar más ingresos, de cómo también puedo ser igual a él. Competía económicamente, competía mentalmente, competía en fuerza. No quería que nadie me ayudara, no necesitaba ayuda de nadie. Él venía y me decía, no, yo puedo sola. Y siempre eso era mi diálogo. Yo puedo sola, no necesito a nadie. Yo puedo sola y no necesito a nadie. Y cada vez que me equivocaba, yo sufría. Y si alguien venía a corregirme de algo, yo sufría. Es como si me estarían echando un balazo de agua. Y me dolía horrible. Y todo esto, ¿por qué? Porque yo no tenía autoestima. Yo me veía al espejo y veía solo lo negativo en mí, lo que me faltaba, y me comparaba con más mujeres. Porque ella tiene más cosas, porque ella se viste bonito, porque ellas tienen un buen estilo y porque yo no. ¿Cuándo voy a aprender? Todos nacen con eso, decía yo. Y así siempre mi vida muy negativa, muy negativa. Cuando yo entiendo a este desarrollo personal, yo venía haciendo desarrollo personal, yo estudiaba muchísimo, yo sé mucho conocimiento, pero no los aplicaba. Yo aplicaba de la boca hacia adentro, pero en mi corazón me ardía de rabia por no manifestar o tener esa vida que los demás tenían o que mis mentoras tenían, la espiritualidad que ellas tenían. O sea, me esforzaba tanto en imitarlas, en copiarlas, pero yo no era feliz. Absolutamente con nada de lo que yo hacía era feliz. Y el salto cuántico que me dio a este desarrollo personal, a este crecimiento, fue de la separación con mi esposo, de querer destruir nuestra familia. Fue como una apertura de qué estoy haciendo con mi vida, de dónde me está llevando esto, a dónde me está trayendo. Fue una apertura porque fue un shock inmenso que no me lo había esperado. De hecho, yo lo pensaba, decía, si esto se termina, ¿qué voy a hacer? Y todos los días yo trabajaba. Si él me abandona, yo ya sé con qué generar ingresos. Si él me abandona, yo no me voy a morir de hambre, por eso tengo que trabajar. Si él se va con otra persona, yo tengo que tener independencia económica para no sufrir y no quedarme en la calle. Y eso era mi intención todos los días a cada emprendimiento que yo le ponía. Y yo le hacía con dolor, trabajaba con sacrificio, trabajaba con rabia, de que si alguna vez él me dejara, yo podría sola, porque yo ya sé trabajar. Y eso era mi intención. ¿Y qué crees que pasó? Pues pasó eso. Quería destruir mi familia en 8 años. Vino Hernán y me dijo, esto no funciona, nos vamos a separar. Me dolía, sí. Yo le decía, ok, que termine esto. Si termino contigo, voy a crecer más rápido. Si crezco contigo, voy a tener más tiempo. Ya no voy a dedicarte tiempo a ti. Tú me robas tiempo. Decía en mi mente. Si nos separamos, voy a crecer tan grande que tú no me vas a reconocer. Y seguía el odio en mi corazón. Seguía la rabia en mi corazón. Y después no sucedió. La verdad no sucedió. Siguió mi matrimonio, pero ese shock aperturó grandísimo mi mente, mi crecimiento, mi espiritual. Ya venía desarrollándome, ya venía creciendo, ya había constelado, ya venía haciendo terapias 1 año aproximadamente para que suceda todo esto, y lo pude tomar con calma, con inteligencia y con sabiduría. Y el crecimiento más grande que también sucedió fue la infidelidad que me tuvo mi esposo. Ya habíamos resuelto el problema de que se quería separar y ahora me estaba haciendo infiel. No pasaron 6 meses después, me dice que me estaba haciendo infiel. Y eso fue el shock más grande, y mi autoestima todavía no estaba tan sostenida. Ya venía construyendo, pero no estaba tan sostenida. Lo puso abajo. Donde tú dices,
¿Dónde más ya me puedo hundir? Ya estoy súper hundida. Mi autoestima cayó al piso, definitivamente. Y es donde yo, piecita por piecita, me voy reconstruyendo y descubriéndome, quitándome capas, a introducirme dentro de mí diciendo, pero ¿por qué estas cosas me están sucediendo? Como la víctima, pero ¿por qué a mí? Cuando cambia ese, pero ¿para qué a mí? Y me di cuenta de que todo lo que yo estaba pasando, yo lo había creado. Todos somos creadoras. Construimos buenas cosas o construimos malas cosas. Y en mi caso, yo construí cosas desagradables que yo no quería, porque en lo que te enfocas se expande. Y yo, como toda mi vida me enfocaba de que él me va a abandonar, de que en cosas, entonces eso fue lo que pasó. Yo lo creé, yo lo busqué. Y tomé conciencia en ese instante diciendo, yo me voy a ser responsable de mi creación. Me voy a ser responsable de cada suceso que sucede en mi vida. Si algo que yo no estoy viendo, que estoy viendo me está molestando, dice, yo lo estoy creando. Si lo que yo estoy viendo me está fastidiando, es porque yo lo estoy creando, yo lo estoy tolerando, por eso es que lo estoy viendo. Me comencé a responsabilizarme de mi vida y dejarme de hacer la víctima, de que todo el mundo tiene la culpa de que yo esté así, de que de ella tiene más suerte de tener una vida que yo quiero y yo soy la víctima, que yo no puedo tener esa vida. Yo soy la víctima que no nació en una familia adinerada. Yo soy la víctima que no le enseñaron a vestirse bien. Yo soy la víctima que no le enseñaron a comunicarse bien. Yo soy la víctima de que se tendrían que burlar y callar yo. Yo soy esa mujer, la víctima o la de sin suerte de que se tienen que burlar todos. Y eso era mi diálogo interno todos los días. Cuando yo decidí hacerme cargo de mi vida, de mis pensamientos, de mis sentimientos, cambiaron las cosas. Pero ¿cómo me hice responsable? Interioricé el merecimiento en mi vida. Trabajé día y noche mi merecimiento con psicomagias, trabajé con terapias, libros, audios, meditaciones. Todos los días meditaba y decía, ¿por qué me molesta estas cosas? Me sentaba y simplemente a escuchar mi cuerpo, de qué cosas me están molestando, de qué cosas me duelen, qué parte de mi cuerpo me duele para poder sanar y de dónde viene ese dolor, por qué guardo este rencor. Y capa por capa y capa, sacando, hasta poder encontrarme yo misma, hasta encontrarme yo con yo superior, a encontrarme yo con mi niña interior, porque tenía 1.000.000 de barreras y de capas de que la sociedad decía cosas, de lo que yo me he puesto, de que yo no podía, yo no valía, yo no era suficiente, yo no era merecedora de estas cosas, yo no merezco este tipo de hombre, yo no soy una buena madre, y capas de lo negativo. Empecé a quitar estas capas por aquí, por allá, hasta poder encontrar la luz, hasta encontrar que brilla mi corazón. Y es donde encontré la paz, donde encontré el placer, donde encontré que yo era suficiente, de que todo partía desde mi mente y de cómo yo me sentía, de cómo todo parte desde mis pensamientos y desde mis sentimientos. Si yo puedo cambiar eso, puedo cambiar mi vida. Y decidí hacer eso. Yo destruí mi vida hasta estos momentos. Yo no me gusta mi vida estos momentos, pero lo voy a construir con las reglas que yo quiero. Voy a construir yo con todo lo que yo deseo. Entonces comencé a visualizar mi vida. Comencé a sanar mis heridas. Comencé a trabajar en mí. Y es donde viene la magia. Porque cuando tú te encuentras, tú te reencuentras, cuando tú sanas tus dolores, viene la luz, viene la paz, viene la calma. Porque nuestra esencia divina, nuestra esencia de nacimiento, venimos con paz, con amor, con felicidad, con gozo, con placer.
pero en el proceso la sociedad, en el proceso nuestros padres nos van metiendo miedos, nos van metiendo muchos paradigmas, muchas creencias de que no somos merecedoras con sus vocabularios, y no está mal, solo ellos hacen lo mejor que pueden. Dejé de culpar a mis papás, dejé de culpar a mi esposo, dejé de culparme a mí misma para tomar mi posición de que decir yo soy la creadora aquí. Yo soy aquí, ¿cómo ordeno que se desarrolle mi vida? Empecé a cuidarme yo. Para hacer este trato yo empecé a ser egoísta con los demás. Empecé a ser egoísta con mi esposo, con mi hija, para poder cuidarme a mí. Empecé a darme prioridad a mí, a sentir y a decir lo que yo quería, lo que yo deseaba, a poder comer y elegir lo que yo quería. Lo que hice es vestirme bien, porque como mis ojos veían, podía elevar mi autoestima. Si me veía vestida bonita, mi autoestima se veía mejor, mi postura cambiaba mejor. Empecé a estudiar modelaje, empecé a hacer bailes para poder verme más sexy, sentirme más sexy. Comencé a regalarme espacios sola. Yo empecé a ir al cine sola, empecé a ir a café sola, a comer y ser como se sentía, porque nunca lo había hecho. Empecé a dedicarme tiempo a mí primero. Y es por eso que yo sigo hoy en día mi rutina de la mañana. De 4 a 6 de la mañana, 7 de la mañana es de mí para mí. Ahí nadie interrumpe. Es un regalo que yo me doy, es un regalo de autocuidado que yo me doy. Y no lo hago por el otro, por aquello, yo lo hago por mí mismo, porque de ese modo yo me puedo sentir en paz, en evolución, porque yo ya me estoy cuidando. Cuando te das todo esto, la vida misma te empieza a dar más de lo que tú te das. Entonces cuando empecé a sentir, yo sentí que mi vida fluía y las cosas eran más tranquilas. Mi esposo me cuidaba mejor, mi hija me cuidaba mejor, la sociedad me cuidaba mejor, mis familiares me cuidaban mejor. Entonces yo vi un cambio trascendental. Quité los lentes de víctima de mis ojos y puse las lentes de prioridad y de amor ante mí. Y todo empezó a fluir. Yo hoy en día es lo que gozo. Primero yo, para que los demás estén en mis prioridades. Si es que yo no me pongo primero, nadie me va a poner primero. Si es que yo no me cuido, nadie me va a cuidar. Porque como tú te tratas a ti mismo, te va a tratar la gente, te va a tratar la sociedad y te va a tratar el universo. Dice que Dios, el universo, la divinidad, como tú le llames, te da más de lo que tú te das a ti mismo. Si tú no te das amor y autocuidado y prioridad, no lo va a hacer, ni aunque lo pidas. Tú tienes que accionar, porque el amor es acción, porque el amor es moverte el trasero, hacer las cosas por ti, y el universo te va a incrementar más de esas. ¿Cómo estudiar el día de hoy? Te tercerizas. Es por eso que sufres mucho, porque estás tercerizándote, y Dios te va a dar más de lo mismo. ¿Te sientes frustrada? Dios te va a dar más de la frustración. ¿Te sientes cansada con tu vida? Te va a dar más de ese mismo, porque Dios solo te da aquello que tú te das a ti mismo. Espero que te haya gustado y te haya sumado este video, y nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, chao.